Mi nombre es Benjamín Astudillo y el día de hoy voy a hacer la presentación de la aplicación 1.3 del KPM en un proyecto específico. Lo primero que vamos a visualizar es justamente el marco teórico, después partiremos de la selección de información, de ahí al cálculo de la frontera eficiente y la SML, las especificaciones del portafolio de mercado que lo revisaremos más adelante, la visualización del modelo y la aplicación al costo de oportunidad. Lo primero que tenemos que entender dentro del marco teórico es la fundamentación de este análisis, es que se sustenta en dos desarrollos teóricos centrales en las finanzas cuantitativas modernas. La primera es la teoría moderna de portafolios de Markowitz y la segunda es el modelo de valoración de activos de capital. En primer lugar, la teoría moderna de portafolio, Markowitz plantea formalmente que el proceso de selección de inversiones no debe concentrarse en maximizar rendimientos individuales, sino en evaluar el comportamiento conjunto de los activos que componen un portafolio. Su contribución establece que el inversor racional evalúa simultáneamente el rendimiento esperado y la varianza o desviación estándar del retorno, introduciendo así el análisis riesgo-retorno como problema de optimización. De esta manera, el riesgo total del portafolio no depende únicamente de la volatilidad individual de cada activo, sino de la covarianza entre ellos, lo cual da lugar al concepto de frontera eficiente. Esta está definido como el conjunto de portafolios que maximizan el rendimiento esperado para cada nivel posible de riesgo o que minimizan el riesgo para un nivel determinado del retorno. Por otro lado, el modelo de valoración de activos de capital, con base en el marco matemático de Markowitz, Sharpe y Linter formularon el KPM, el cual establece que el rendimiento esperado de un activo financiero está determinado exclusivamente por su exposición al riesgo sistemático del mercado, medido mediante el coeficiente de beta. El modelo se expresa de la manera en la que aparece la ecuación de abajo, donde entre paréntesis R es el rendimiento esperado del activo y R sub F es la tasa libre de riesgo, entre paréntesis RM corresponde al rendimiento esperado del portafolio de mercado y finalmente beta I es la sensibilidad del activo frente a los movimientos del mercado. La relación entre la primera teoría y la segunda es justamente la conexión que se consolida a través del Security Market Line, que es la SML, la cual expresa el equilibrio entre riesgo sistemático y rendimiento esperado. Mientras la teoría de Markowitz identifica combinaciones eficientes de activos según el binomio riesgo-retorno, aún no se distingue qué tipo de riesgo resulta relevante para la valoración del rendimiento exigido por el mercado. En cambio, el KPM introduce ya dicha diferenciación al señalar que el único riesgo que debe ser remunerado es el riesgo sistemático, medido obviamente mediante el coeficiente de beta, porque el riesgo diversificable puede ser eliminado mediante una adecuada composición del portafolio. En consecuencia, la SML se configura como el criterio normativo que establece el rendimiento mínimo que un inversionista racional exigiría por asumir niveles crecientes de riesgo no diversificables. Así, la SML no solo representa una línea de equilibrio teórico, sino que actúa como referencia para valorar activos e industrias según su exposición al mercado. Esto permite identificar si están correctamente valorados, subvalorados o sobrevalorados, lo cual coincide con la función asignada por la literatura moderna de finanzas al KPM como criterio de consistencia de precios. De esta manera, la SML formaliza el vínculo operativo entre la eficiencia del portafolio del mercado y el retorno a partir de ese riesgo financiero dentro del modelo. Bien, a partir de la selección de información, para el análisis empírico de la frontera eficiente y la aplicación posterior del Security Market Line, se utilizó información correspondiente a 10 acciones que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos, específicamente a Apple, JP Morgan, Nvidia, Tesla, Meta, Amazon, Uber, Spotify, Netflix y Pfizer. Los datos fueron recolectados de Google Finance en frecuencia diaria en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 29 de octubre del 2025, empleando como referencia el valor de Adjusted Close debido a que incorpora ajustes por dividendos, splits y otros eventos corporativos relevantes para la correcta medición del rendimiento financiero. Con el fin de transformar los precios en una unidad comparable en el tiempo, se calcularon retornos relativos anualizados, construidos mediante la variación porcentual de cada precio con respecto a su observación homóloga del año previo. Esta metodología resulta consistente con el enfoque teórico de medición del rendimiento sugerido por Sharpe, al considerar retornos como la base para estimar la relación de riesgo-retorno. En este mismo sentido, los estadísticos descriptivos se pueden mostrar de la siguiente manera. A partir de todo lo que nosotros obtuvimos, se calcularon primero el retorno promedio, que es entendido como la estimación del rendimiento esperado. Segundo, la varianza utilizada como medida de riesgo total. Y en tercer lugar, la desviación estándar interpretada como la volatilidad del activo. Entonces ustedes en esta tabla pueden observar cada uno de tanto el retorno, la varianza y la desviación de cada uno de los activos previamente mencionados.
De forma complementaria se estimó la matriz de correlación entre los activos, construida a partir de la relación entre las variaciones de los retornos de cada par de acciones. Cada celda refleja el grado de dependencia lineal entre los activos, mientras que la diagonal presenta valores iguales a 1 y se trata obviamente de la correlación de cada activo consigo mismo, por eso es una correlación perfecta. Con base en esta matriz se obtuvo la matriz de covarianza, donde cada elemento representa el producto entre la correlación del par de activos correspondiente, la desviación estándar del primer activo y la desviación estándar del segundo. De esta estructura se desprende la interacción estadística entre los activos, el insumo indispensable para cuantificar el riesgo conjunto de un portafolio y obviamente evaluar el potencial de diversificación eficiente. Dentro del cálculo de la frontera eficiente y SML, el cálculo se realizó a partir de la generación de 93.000 portafolios formados por las 10 acciones seleccionadas. Para cada portafolio se definió un vector de ponderaciones colocado como W, sujeto a las restricciones donde solo se consideraron combinaciones fully invested y long only. A partir de los retornos promedios individuales de cada acción mostrada en la tabla primera, donde se muestran el retorno, la varianza y la desviación, el retorno esperado de cada portafolio se obtuvo como la media ponderada. Con el fin de cuantificar el riesgo, se partió también del caso de un portafolio solamente de dos activos, de un activo A y un activo B, con ponderaciones cuya varianza se expresa como se puede observar en la diapositiva. Sobre esta base, para el caso de 10 activos se aplicó la misma lógica. Se descompuso la varianza total del portafolio en dos partes. Primero, la suma de las 10 varianzas individuales ponderadas y, en segundo lugar, la suma de los términos de covarianza para cada par de activos. Dado que el número de combinaciones sin repetición entre 10 activos es 45, la varianza total de cada portafolio se calculó como la suma de las 10 contribuciones de varianza más las 45 contribuciones de covarianza derivadas de todas las parejas posibles de acciones. Cada portafolio quedó representado por el par de su desviación con su rendimiento esperado, lo cual permitió graficar una nube de puntos en el plano de riesgo-retorno. La frontera eficiente se identificó seleccionando para cada nivel de riesgo aquellos portafolios que ofrecían el mayor retorno esperado y conformando también así el tramo superior envolvente de la nube, que ya lo podremos identificar más adelante. Con la finalidad de llegar a la recta de la SML se incorporó también un activo de libre de riesgo, el cual se fijó a una tasa de 3.7%. Esta representa por el punto de cero riesgo en el eje de los retornos. Obviamente, sobre esta base para cada portafolio se calculó la pendiente de la recta que une a el punto de cero riesgo con el punto de cada portafolio, donde ustedes pueden observar a la pendiente, la cual es calculada como la esperanza del rendimiento de ese portafolio menos la tasa de 3.7% sobre la desviación de cada portafolio. La Security Market Line utilizada en este trabajo se definió como la recta que pasa por el punto de libre riesgo y por el portafolio de mercado. Así sale una ecuación general expresada como lo que ustedes pueden observar, donde la esperanza de el retorno es igual a RF, que es la tasa de libre de riesgo, más la pendiente, que es la pendiente del portafolio de mercado por la desviación del portafolio. Entonces, para entender de dónde sale justamente este punto de mercado, vamos a especificar los datos interesantes del portafolio de mercado. En este caso fue específicamente el número 86.633, el cual tuvo una combinación de los 10 activos, un 30% de Apple, 20% de JP Morgan, 10% de Nvidia, 0% de Tesla, 10% de Meta, 0% de Amazon, 10% de Uber, 10% de Spotify, 10% de Netflix y 0% de Pfizer. El portafolio presenta un riesgo total aproximado de 63% y un rendimiento esperado de 38%. Estos valores lo ubican en la zona superior de la nube de portafolio sobre la frontera eficiente y obviamente los distinguen como una combinación de alta volatilidad, pero también de un elevado retorno esperado. Así es coherente con un perfil de inversor amante al riesgo. Aquí se puede identificar cómo la pendiente fue obtenida de restar 38%, que era el rendimiento esperado, menos el 3.7%, que era el de la tasa libre de riesgo, dividido para el riesgo total, que era 63%, teniendo un total de 53.5%. Esta es la pendiente con mayor valor y, como ya se mencionó, será igualmente la pendiente de la recta de la SML. Sus parámetros permiten derivar la pendiente como referencia para la valoración de activos e industrias y obviamente para la estimación del costo de oportunidad asociado a distintos niveles de riesgo. Bien, obtenido toda la información, ahora sí podemos identificar al modelo, donde se puede evidenciar tres puntos clave.
En primer lugar, el punto de cierre riesgo, que es el color amarillo, ubicado en 0 riesgo y 3.7 de retorno, el cual representa la tasa libre de riesgo, que será utilizada obviamente posteriormente en el cálculo de los costos de oportunidad. En segundo lugar, también será el portafolio de mercado, que es el pintado con color rojo, situado en 63% de riesgo, 38% de rentabilidad. Y en tercer lugar, se trazó la Security Market Line, que es la línea azul, como la recta que conecta ambos puntos. Aquí se resume obviamente la relación de riesgo-retorno exigida por el mercado bajo el marco del KPM. La ecuación general de la SML se formula de la manera en la que se observa en el punto azul, donde la esperanza del retorno es igual a 3.7% más 0.535 multiplicado por la desviación del portafolio. Finalmente, dentro de la aplicación al costo de oportunidades de las industrias, ya que determinamos cuál era la SML, se procedió a utilizarla como referencia para el cálculo del costo de oportunidad asociado a distintos niveles de riesgo sistemáticos. Estos representados mediante un conjunto de valores beta que van del 10% al 90%. En primer lugar, para cada valor de beta se obtuvo la desviación estándar equivalente asociada a dicho nivel de riesgo, escalando la volatilidad del mercado. Entonces se pudo obtener como la fórmula que aparece en la diapositiva, es decir, la desviación del beta va a ser igual al beta multiplicado por la desviación del mercado. De este modo, por ejemplo, para un beta del 10% se tiene que sería a 0.10 multiplicado por 63%, dando un total de 6% como la desviación de ese beta dentro de la SML. Posteriormente, cada una de estas desviaciones estándar asociadas a los distintos betas se proyectó sobre la ecuación de la SML y con eso se obtuvo el rendimiento exigido, es decir, al costo de oportunidad, para cada nivel de riesgo que obviamente ya calculamos. Esto fue mediante la ecuación que ya mostramos arriba, pero que cambiando obviamente la desviación ya no sería la desviación del portafolio, sino la desviación de cada uno de los betas calculados. Entonces finalmente el resultado será la tabla donde a medida que aumenta el beta, es decir, del 10% al 90%, aumenta también su desviación, pero asimismo su retorno. Y este ejercicio, como conclusión, me permitió comprender de forma aplicada cómo se conecta la teoría y la práctica en evaluación de proyectos e inversiones. A partir de datos reales de 10 acciones se construyó la frontera eficiente, se identificó un portafolio de mercado y con la SML se tradujo el riesgo en retornos exigidos. El proceso mostró que no basta con mirar rendimientos aislados, sino que es fundamental considerar la diversificación, la covarianza entre activos y obviamente el riesgo sistemático medido por el beta para estimar el costo de oportunidad y tomar decisiones de inversión más informadas. Muchas gracias.